El problema número 3, estimados, que hay un cuadrado y en el interior del cuadrado se construye un triángulo equilátero, el triángulo equilátero BS, ¿correcto? Hallar la medida del ángulo DS. Para ello vamos a empezar construyendo nuestro cuadrado. Empezamos con nuestros trazos, mis estimados alumnos. Vamos a trazarlo de esta manera. Vamos a trazar nuestro cuadrado. Ahí está. ¿Correcto? Es nuestro cuadrado ABCD. Aquí está A, el vértice A, el vértice B, el vértice C y nuestro vértice D. ¿Ok? Muy bien, excelente. Ahora, nos dice que en el interior se va a trazar un triángulo equilátero. Aquí nos está mencionando claramente que se va a trazar en el interior un triángulo equilátero BS. Muy bien, el lado BS es este. Entonces, para que se trace en el interior, ¿sí? En el interior, pues, naturalmente, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Correcto? Nos dice en el interior. A ver, veamos. Aquí está. Aquí está. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí sería, pues, mis estimados, el vértice E. ¿Estamos de acuerdo? Por propiedad, mis estimados alumnos, ustedes saben que el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales. Vamos a señalizar de manera respectiva sus 3 lados iguales. El triángulo es BEC. Quiere decir que este ladito BC, parte del cuadrado también, o lado común, ¿sí? Va a tener estas señalizaciones. Los vamos a señalizar de esta manera, lo cual nos indica que sus 3 lados son iguales. Ahora, mis estimados alumnos, este lado BC es un lado común, como ya lo había mencionado, tanto del triángulo como del cuadrado. Y si también este lado le pertenece al cuadrado, quiere decir que este ladito tiene la misma señalización, al igual que este ladito tendrá la misma señalización y este ladito también tendrá la misma señalización. ¿Correcto? Muy bien, profesor. ¿Qué más? Tú sabes que por propiedad, mi estimado alumno, los ángulos interiores del cuadrado son ángulos rectos. Es decir, ángulos que miden 90 grados, ¿ok? Lo sabes. Entonces, estamos aplicando y colocando, mejor dicho, las propiedades de nuestro cuadradito, ¿ok? Muy bien, profesor. ¿Qué más? También sabes tú, mi estimado alumno, que si este triángulo que nos mencionan, el triángulo BS es un triángulo equilátero, pues también sabes por propiedad que sus ángulos interiores miden 60 grados. Muy bien, entonces este angulito sería 60 graditos. Este angulito también sería 60 graditos. Correcto. Y también este angulito sería 60 graditos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Serían 60 graditos. Muy bien. ¿Pero qué nos piden aquí? Calcular nos dice, mis estimados, nos dicen calcular la medida del ángulo de EC. ¿Correcto? Calcular la medida del ángulo de EC. Muy bien. A ver, en esta oportunidad, para calcular ese angulito, en primer lugar, nosotros sabemos aquí claramente que si este ángulo es de 60 grados, este ángulo va a ser 30 grados. Eso de ahí lo sabemos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos debe ser 90 grados. Ahora, este ángulo mide 90 grados. Si a mí me están pidiendo calcular, mis estimados alumnos, me están pidiendo calcular el ángulo de acá, sería el ángulo X, este angulito, ¿correcto? ¿Sí? Si a mí me pidieran este angulito,
Pues en esta oportunidad, mis estimados, al trazar o prolongar, lo más probable es que se convierta en una línea recta, como estamos observando aquí. ¿Sí o no? ¿Correcto? Muy bien, profesor. ¿Qué más? Entonces, mis estimados alumnos, aquí también pueden encontrar el valor de este angulito. Sería también 30 grados. ¿Ok? Ya, muy bien, profesor. ¿Que ahora qué hacemos? Muy bien, mis estimados, nos está diciendo aquí que este triángulo, calculemos este angulito. Y este angulito, mis estimados, sería X. Yo les pregunto y observen con atención, ¿sí? Observen con atención, por favor, para terminar este problemita ya. Este ladito, que sería el lado S, ¿es igual al lado CD? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es igual? Sí, profesor. Entonces, ¿sería un triángulo isósceles? Claro que sí, profesor. Entonces, si a este ángulo mide X, este ángulo también medirá X o no. Sí, profesor. Y la suma de estos tres ángulos, ¿cuánto debe de ser, mis estimados? Debe ser 80. 180 grados. Muy bien, profesor. Entonces, vamos a colocar aquí, mis estimados, por propiedad, porque es propiedad de ángulos internos, ¿verdad? ¿De quién? De un triángulo, por propiedad. La suma de los tres ángulos internos es 180, pero sabemos que X más X sería naturalmente, pues 2X más 30 grados igual a 180 grados, mis estimados. Pasaría a restar el 30 grados. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría 150 grados, ¿verdad? 150 grados. 150 grados entre 2, mis estimados alumnos, ¿cuánto es? 75. 75 grados. Muy bien, mi estimado Renzo. 75 grados sería nuestra respuesta para el problema número 3. 75 grados, mis estimados, la alternativa D. A mis estimados, el problema número 4. El problema número 4 nos dice que el perímetro de un paralelogramo es de 88 unidades y uno de los lados es igual a los 2/9 del otro. Calcule la diferencia de su lado mayor y su lado menor. Muy bien, entonces mis estimados, vamos a hacer nuevamente nuestro paralelogramo, ¿ok? Vamos a utilizar este espacio, ¿sí? Vamos a utilizar este espacio aquí. Ahí lo tenemos a nuestro paralelogramo, ¿ok? Listo. Nos dice que un lado es 2/9 del otro. Entonces, pues nosotros sabemos claramente que en el paralelogramo hay un lado mayor y un lado menor. Pero nos dicen 2/9. Para no utilizar fracciones, mis estimados, como me doy cuenta que el denominador es 9, entonces para mí el lado mayor, escúchame bien, vuelvo a repetir, para no utilizar fracciones, porque aquí me dice 2/9, voy a utilizar fracciones. Para no utilizar fracciones y utilizar cantidades enteras, como yo sé que hay un lado mayor y un lado menor, al lado mayor le voy a dar el valor del denominador, ¿correcto? Ah, ya, profesor. Entonces, eso quiere decir que el lado mayor, vamos a imaginarnos en primer lugar que es un paralelogramo cuyos vértices son A, B, C y D. Claro que sí. Buena imaginación. Listo. Y ahora, entonces, como vemos, los lados mayores son AC, perdón, BC y AD, ¿correcto? Entonces voy a darle a los lados mayores el valor de 9, pero 9x. ¿Por qué? Porque mi denominador de esta fracción, ojo aquí, porque el denominador de esta fracción es 9. Dándole 9x, por decir al lado mayor, voy a evitar trabajar con fracciones. Si aquí, profesor, fuera 2/7, entonces le doy a mi lado mayor 7x. Profesor, si fuera 3/11, entonces al lado mayor le doy 11x, el valor del denominador para evitar trabajar con fracciones. Entonces, vuelvo a repetir, como mi denominador es 9, entonces yo le voy a dar aquí al lado mayor, que es BC, en esta oportunidad por la forma de la figura, le voy a dar 11x.
Perdón, 9x. ¿Por qué? Porque el denominador es 9, ¿ok? Sí, muy bien. Ahora, me dice que el otro lado es los 2 novenos. Entonces aquí vamos a colocar valor otro lado, ¿correcto? Vamos a encontrar. Si yo sé que uno de mis lados, mejor dicho, el lado BC es 9x, ¿correcto? Que le di para evitar trabajar las fracciones, entonces el otro lado se refiere al AB, al lado diferente, o quizás se refiere al lado CD. Tanto el AB como el CD son iguales. Me dice que el otro lado, entonces BC, AB, perdón, va a ser igual a los 2 novenos. 2 novenos, ¿ok? 2 novenos. ¿De quién, profesor? De el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? El otro lado, pues, mis estimados, está aquí. El otro lado le hemos dado 9x para evitar fracciones. Así, a ver, veamos si evitamos una fracción. Claro que sí. Entonces aquí, pues, mis estimados, sería 2 novenos por 9x. Y naturalmente, como puedes observar, vamos a evitar trabajar con fracciones, ¿no? 2 por 9x es 18x, entre 9 finalmente va a salir que AB va a ser igual a 2x, ¿ok? Y así trabajamos solamente con cantidades enteras. Ah, ya, ok, entonces, profesor, entonces el lado AB va a tener el valor de 2x, claro que sí. Y como tú sabes, el lado AB por propiedad es igual al lado CD, entonces me diría también 2x y BC es igual al lado AD, entonces me diría 9x. Nos dicen que el perímetro es 88. Nosotros sabemos que el perímetro, ¿sí?, se expresa de la siguiente manera. 2p sería igual, ¿sí?, la suma de 2x más 2x es 4x más 9x más 9x es 18x, pero recuerda que el perímetro, que el 2p, nos están dando, cuyo valor es 88. Entonces, vuelvo a repetir, tienes que recordar aquí, mi estimado, que el perímetro que se expresa mediante 2p lo conocemos, cuyo valor es 88. Entonces, en lugar de 2p, colocamos, mis estimados, 88 unidades, sería igual. ¿Cuánto suma estas dos cantidades? 22x. ¿Estamos de acuerdo? Pasaría a dividir el 22 y nos quedaría pues que X valdría 4 unidades, ¿ok? 4 unidades. Pero no nos piden el valor de X, mis estimados, nos dicen la diferencia de los lados. Entonces vamos a responder a ello, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar la diferencia de los lados. Obviamente el lado mayor, vamos a colocar acá lado mayor menos lado menor. Ahí está. Sabemos nosotros que el lado mayor es 9x, pero sabemos que x vale 4, ¿correcto? Entonces sería 9 por 4 menos, ¿sí? Sería el lado menor, que es 2 por 4 unidades, que es en esta oportunidad el lado menor. ¿Cuánto nos va a salir, mis estimados? 9 por 4 es 36 y 2 por 8, perdón, 2 por 4 es 8. Finalmente nos va a quedar 28 unidades la diferencia, lo que nos da como resultado en esta oportunidad la diferencia de 28 unidades, la alternativa A. En esta oportunidad tenemos aquí que nos piden calcular X, es decir, este ángulo. Nos dicen si saco, es decir, SACO es un cuadrado, saco, aquí está, es un cuadrado, y el triángulo equilátero CEO, calculemos X. Muy bien. Entonces nos dicen que es un cuadrado, ¿ok? Listo. Nosotros sabemos que los cuadrados tienen lados iguales. Entonces, ojo aquí. Eso quiere decir, mis estimados, que este lado
¿ok? Este lado va a ser igual a este lado. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Y también será igual a este lado. Y también será igual a este lado, ¿ok? Pero como pueden observar ustedes, el lado CO también es un lado común tanto para el cuadrado como para el triángulo. Y si el lado CO está de este colorcito, entonces, como también le pertenece tanto al cuadrado como al triángulo, entonces este colorcito de este lado tiene que tener también los otros dos lados del triángulo. ¿Por qué? Porque es un triángulo netamente equilátero, ¿correcto? Y tienen un lado en común, ¿con quién? Con el cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Pues que los lados que están del mismo color son de igual medida, los lados, ¿ok? ¿Sí? Pero vamos a remarcarlos o resaltarlos para evitar cualquier confusión. Este ladito es igual a este otro ladito, es igual a este otro ladito, es igual a este otro ladito. Todos los lados del mismo color son iguales, ya lo expliqué, ¿verdad? Y también este lado serán iguales. Todos los lados son iguales. Muy bien, profesor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer lo siguiente, mi estimado alumno. Atento. Me dicen que es un triángulo equilátero, entonces este angulito sé que mide 60 grados. Claro que sí. También entonces sé que este angulito, como le pertenece al triángulo, también va a ser 60 grados. Claro que sí, mi estimado alumno. Ok, y ahora, profesor, ahora, mi estimado, tú sabes que los ángulos del cuadrado son ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados, ¿verdad? Lo sabes, sí, profesor, lo sé. Muy bien, excelente. Entonces, también sabes que aquí pues va un ángulo recto. Así es, profesor. Listo. Entonces, como sabes todo eso, también sabes tú, mi estimado, y observas un triángulo isósceles. ¿Dónde, profesor? Aquí, mi estimado, aquí. Mira, ¿observas un triángulo isósceles o no? Sí, profesor, dos ángulos iguales. Claro que sí, lo observas. Muy bien, entonces este angulito va a ser igual a este angulito. ¿Por qué? Porque tiene dos lados iguales. Ok. Este ángulo recto mide 90 grados, más 60 serían 150 grados. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, profesor. 150 grados suman estas dos medidas, pero el triángulo debe sumar 180. Quiere decir que este ángulo va a ser igual a este. Si ya tengo 150, para 180 falta 30. 30 entre 2. ¿Por qué entre 2, profesor? Porque estos dos ángulos tienen que medir iguales. 30 entre 2 es 15. Entonces este angulito va a medir 15 grados y este otro angulito también va a medir 15 grados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, profesor. ¿Qué más? Muy bien, mi estimado. Ahora observa este triangulito. ¿Cuál triangulito, profesor? ¿Cuál? Observa este triangulito de acá, mi estimado. Este triángulo observa. Dime, ¿el ángulo X es un ángulo exterior, sí o no? Te vuelvo a preguntar por si no lo escuchaste. ¿El ángulo X es un ángulo exterior? Sí. Sí, el X es un ángulo exterior. ¿Y cómo se encuentra un ángulo exterior en un triángulo, mis estimados? ¿Cómo se encuentra? ¿Ah? ¿Cómo se calcula? El ángulo exterior X va a ser igual a 60 grados más 15 graditos. ¿Ok? Entonces X grados, que es un ángulo, va a ser igual a 75 grados. Ahí tendríamos la solución de este ejercicio, mis estimados alumnos. ¿Ok? Entonces, sería 75 grados la respuesta para este ejercicio.